todos son salvos. Muchas personas van a la iglesia, pero de esa iglesia los que vayan son pocos los que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ni siquiera son hijos de Dios. La salvación solamente es para los hijos de Dios. Los que han tomado y que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es alzar la mano simplemente, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Señor es que significa obedecerle, someterse a los mandatos de Él. Va mucho más allá de alzar una mano. Alzar la mano es tipo de religiosidad, o podría ser un buen comienzo, pero no es el objetivo. El objetivo es que la persona se someta a obedecer la palabra de Dios. Miremos de repente lo que nos dice Mateo 7:21. Porque el hecho de que nosotros vayamos a una iglesia, que prediquemos, que hagamos, eso no es sinónimo de salvación. Hay personas que inclusive hasta echan fuera demonios, predican la palabra y no son hijos de Dios. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el que ama verdaderamente a Dios, ese es el que entrará al reino de los cielos. Y el que entra aquí mismo en la tierra, para que usted empiece a vivir de esa paz que Cristo nos ha ofrecido. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otros dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos iglesia, en tu nombre hicimos campaña, y íbamos a la iglesia todos los domingos, íbamos a la iglesia cada vez que había servicio. ¿Y crees? Dirá el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué va a decir hacedores de maldad? Porque no había amor que los uniera, que es el vínculo perfecto que nos une con Dios, que nos identificamos con Dios, cuando conocemos verdaderamente a Dios conforme a la Escritura, cuando nos hemos crucificado de la carne. Simplemente aceptamos a Cristo con la manera de pensar, o llegamos al arrepentimiento, pero nos convertimos también de obra. Y lo que el Señor quiere es la conversión, porque la conversión es lo que da lugar al perdón de pecados. Así como dice Marcos 4:12, que es la que da perdón de pecados. La conversión es la que da perdón de pecados. Cuando la persona cambia no solamente su manera de pensar, sino su manera de actuar conforme a la palabra de Dios. Sigamos ahora, entonces, para ser salvo, como sabemos nosotros, significa ser hijo de Dios, pero para ser hijo de Dios hay un requisito también fundamental, se requiere nacer de nuevo. Todos han oído hablar de qué significa nacer de nuevo, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa nacer de nuevo? El nacer de nuevo depende de cómo respondemos al llamado de Dios. Dios nos está llamando, Dios llama a todas las personas de una u otra forma. Otros los llama con una circunstancia calamitosa, con una enfermedad, otros los llama con lazo de amor. Hay muchas formas que tiene el Señor de llamar, con una enfermedad también llamada, ¿verdad? Entonces, Él nos anda llamando y esa es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es darle a una persona algo que no, aunque no se lo merezca. Eso significa gracia. Y el Señor, en su gracia, en su misericordia, anda llamando siempre al pecador, sabiendo que a veces hasta aborrece a Dios, bueno, a veces sin conocimiento, pero el Señor en su infinita gracia siempre nos anda llamando. Pero ¿cómo es una verdadera respuesta, una respuesta eficaz que podemos darle al Señor ante su llamado? Es reconocer, para poder atender el llamado de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Si usted no reconoce que es pecador, o yo no reconozco que soy pecador, Cristo no vino por nosotros. Porque Cristo vino fue por pecadores. El apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? El apóstol Pablo, nada menos. No estaba diciéndolo cualquiera. El más grande de los apóstoles, el apóstol Pablo. Él dijo, de los cuales yo soy el primero. Pero no solamente quedarse en eso, reconocer que es pecador, que es un pecador degenerado, o sea, que va en condición de menos a peor, que cada día va progresando ese empeoramiento, que se está perdiendo en su manera de actuar. Tienen que reconocerlo. Y si nosotros reconocemos que somos pecadores, viene la otra pregunta. ¿Cómo encontramos un Salvador que nos saque de esa situación calamitosa que nos encontramos? Aquí es donde interviene nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Y qué significa aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo es eso, someternos a su mandato, a su poder, a su palabra, obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa obedecerlo? Hombre, que la carne está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Nosotros tenemos que ya dominar la carne. Muchas veces cuando nos ofenden, ¿qué dice la carne? Ofende tú también. Cristo dice, no, perdona.
Te hirieron, pon otra mejilla. No, que es que esa persona habló mal de mí. No importa, habla tú bien de ella. Pagar bien cuando nos pagan con mal. Cuando nos dan mal, nosotros pagamos con bien en todo momento. Eso es someter la carne, eso es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Anteriormente, como oramos cuando no conocíamos a Cristo, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. El Padre Nuestro, mire, el Padre Nuestro que todo el mundo lo conoce, que es un modelo de religión, de oración. No es para que lo repitamos textualmente, es un modelo de oración. Y mire que ese modelo de oración no dice, dame el pan, dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. O sea, que oremos por las otras personas también, que dejemos esa oración egoísta que teníamos antes. Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, ayúdame. No, ayúdanos. Presentar a los problemas a los otros hermanos también a la vez. Ya deja de ser egoísta. Y dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. O sea que tenemos que perdonar a otras personas, a los que nos han ofendido. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas que le hemos hecho a Él. Entonces, para que esa respuesta sea eficaz, además de reconocer que somos pecador y pecador, mejor dicho, degenerado, que necesitamos un Salvador, necesitamos aceptar ese Salvador a Cristo. ¿Y el resultado cuál va a ser? El lavamiento para regeneración, o sea, el arrepentimiento, cambio en la manera de pensar. Ya no pensar como pensábamos antes. Y de ese arrepentimiento viene la otra etapa, que es la conversión, que muchos se quedan nada más en arrepentimiento. Yo hacía mal, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Viene la conversión. ¿Y qué es la conversión? Vivir una vida nueva, ya no vivir como vivíamos antes. Vivir conforme a las palabras de Dios, o sea, no actuar como pensábamos antes. Por eso dice el apóstol Pablo, decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras, vamos a hacer la obra como si Cristo estuviera viviendo en nosotros, y de hecho está viviendo en nosotros cuando le hemos aceptado. ¿Y qué es lo que estuviera haciendo Cristo si estuviera en el cuerpo nuestro? Predicar la palabra, amén, y hacer buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Actuar como si Cristo estuviera viviendo en nosotros, y de hecho lo está, a través de su poderoso Espíritu Santo. Eso significa conversión, o sea, ser uno con Cristo, convertido a Cristo, ser uno con Cristo. Eso significa estar bautizado con Cristo, ser uno con Él. Eso da salvación. La conversión es la que da salvación. ¿Y cuál es la prueba de que somos salvos? Las buenas obras que hace la persona. ¿Cómo una persona que es salva, que vive en vida nueva, va a seguir haciendo lo que hacía antes? No, ¿verdad? No es concebible. Otra prueba de que esa persona es salva, además de las buenas obras que hace. Ojo, sabemos que por obras nadie se salva, pero una persona salva hace buenas obras. Esa es una prueba. La segunda prueba de que esa persona es salva, que evita las discusiones vanas. No se ponga a discutir sobre doctrina y con otras congregaciones, que tú eres pentecostal, que Jesús solo, que trinitario. No se mete en esas discusiones. Esas discusiones no llevan a salvación. Métase a discutir con un ateo y demuestre que Dios existe. Esa discusión se lleva a algo, a convencer, no a convencerlo, sino a predicarle lo que dice la palabra. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros lo que hacemos es poner la palabra de Dios. Miren lo que nos dice respecto Tito capítulo 3, que nos habla precisamente de que la prueba de que somos salvos son las buenas obras. Y evitar las discusiones vanas que no llevan a ninguna cosa, no llevan a ningún objetivo. Y todo basado en el arrepentimiento y la conversión que ha tenido la persona. Tito capítulo 3, verso 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mire, los que creen en Dios tienen que ocuparse, o sea, tienen que dominar su carne y hacer buenas obras. Ocúpense de su salvación. ¿Qué significa ocuparse de la salvación? No significa cuidar la salvación, sino significa ejercer la salvación. Y ejercer la salvación significa hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y mire lo que nos dice el verso 9 del capítulo 3 de Tito. Dice, pero evite las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No se ponga a discutir de que si tenemos que guardar el sábado o no tenemos que guardar el sábado, que si podemos comer sangre, que si podemos comer lechona o cerdo, que si eso contamina o no contamina. Son discusiones vanas que no llevan a ninguna parte.
Tenemos que evitar toda esa clase de discusión. ¿Y qué tenemos que hacer los verdaderos cristianos? Predicar a Cristo. No hablar de religión. Vea, cristianismo no es religión. Aquí no estamos presentando ninguna religión. Aquí estamos presentando una vida en armonía con Cristo. Vea, cristianismo es una vida de amor con Cristo, es vivir de la mano con Cristo. No es religión. Cristo no le va a decir cómo tiene que vestir, ni cómo tiene que andar, ni cómo tiene que actuar, ni cómo tiene que hablar. No, 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 esa es religiosidad. En la medida que usted ama a Cristo, usted se va despojando de cosas que hacía anteriormente. Pero por amor a Cristo, no porque no puedo hacer eso porque pierdo la salvación. No puedo vestir, las mujeres, no puedo vestir la porque pierdo la salvación. No puedo decir vulgaridad porque pierdo la salvación. No, porque es que la persona salva, ella misma va viendo cosas que le perjudican y que no está conforme a su relación con Dios. Ese amor que tiene por Dios, usted va dejando de hacer cosas. Pero no lo hace por miedo a perder la salvación, sino por amor a Dios, va dejando las cosas malas. Amén. Entonces todo lo hacemos por amor, no por religiosidad. Por eso le digo, cristianismo no es religión. Cristianismo es la relación más amorosa que usted puede tener con Dios. Entonces la prueba eficaz de que una persona es salva es que hace buenas obras y que evita discusiones. Ahora, pero también hay respuestas al llamado que son ineficaces. Dios nos anda llamando en todo momento. ¿Cuáles son las respuestas ineficaces? El esconderse de Dios. Hay muchas personas que se andan escondiendo de Dios, ¿sabía usted? Desde anteriormente. ¿Y cómo se esconden esas personas? Con las mismas bendiciones que Dios les da. Dios los anda llamando, entonces ¿qué dice? No, es que tengo que atender a mi familia. No, es que el trabajo, uy hermano, no tengo tiempo, el trabajo que tengo no me deja buscar de Dios. Los afanes del mundo, que tengo que conseguir dinero, pues sabes, tengo que trabajar. Y eso lo vemos constantemente. Muchas personas se esconden en las mismas bendiciones que Dios les da para no buscar de Dios. Eso le pasó a Adán y Eva. Cuando pecaron en el paraíso, Dios les dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Cuando estaba buscando a Adán, Adán se escondió ¿dónde? Se escondió detrás de los árboles. Los árboles que Dios le había puesto para que se alimentaran. En las mismas bendiciones que Dios le había dado, se estaban escondiendo. Entonces, las personas se esconden en las mismas bendiciones que Dios les da. Pero otros también tienen otra respuesta diferente, que es el de huir. Huyen de Dios. ¿Por qué huyen de Dios? Porque están en pecado, no quieren acercarse a la luz. Porque van a ser reprendidos. Como saben que sus obras son malas y al acercarse al cristianismo lo va a reprender la presencia de Dios, la palabra de Dios lo reprende. No lo reprende el pastor ni los hermanos, no. La misma presencia de Dios empieza a reprender la acción que la persona hace. Pero como ella ama el pecado, huye de la presencia de Dios, no quiere ir a las iglesias. La persona ama las consecuencias del pecado, ama el pecado. Y en esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos de Satanás, que los hijos de Dios aman a Dios y los hijos de Satanás aman las obras de la carne. Oye, dirán, ¿cómo así que hijo de Satanás? Vea, todo el que no se somete a la palabra de Dios es hijo de Satanás. ¿Y qué es el hijo de Satanás? Aquel que obedece a la carne. Satanás domina en la carne. Oye, dirán, ¿por qué tienen que hablar de Satanás? Pero es que si no hablamos de Satanás, estamos desconociendo el gran enemigo que tenemos, uno de los grandes enemigos que tenemos. Y la Biblia es clara. Y el que más habló de Satanás fue nuestro Señor Jesucristo. Para que no caigamos en sus artimañas, porque tiene muchas artimañas. Y de conocer las artimañas del enemigo, caemos fácilmente en ellas. Otra forma ineficaz de atender el llamado de Dios es excusarse. Muchas personas se excusan. ¿Cómo es la mejor forma que utiliza la persona para excusarse del llamado de Dios? Culpar a otros. ¿Cierto? Culpan al prójimo. Oh, que me está pasando esto por mi papá, por mi hermano, mi hermana, mi papá. Todo el problema que estoy pasando se debe a consecuencia de lo que está haciendo otro. No, la culpa es nuestra que hemos aceptado ese problema. Vea, desde la antigüedad, la gente se sacia en echarle la culpa a otro. Cuando Dios llamó a Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Decía que le dice a Adán, la mujer que tú me diste, le echó la culpa a la mujer. Cuando la autoridad tenía él para haber dicho que no comiera del árbol que Dios había prohibido que comiera. Entonces le dijo, la culpa es de la mujer. Y esa mujer me la diste tú. En otras palabras, la culpa la tenía Dios. El hombre de la antigüedad está echándole la culpa a otra persona. Y se la echó a Dios. Y cuando él llamó a Eva, ¿qué dijo Eva? La serpiente me engañó. Se la echó a Satanás. Es nomás que no llamó a Satanás a preguntarle, porque imagínate que hubiera dicho Satanás, cualquiera barrabasada porque él es mentiroso y padre de mentira.
Entonces, siempre estamos procurando echarle la culpa al prójimo, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestro tío, pero la culpa siempre es nuestra, siempre. En la medida que nosotros aceptamos que somos culpables, podemos encontrar solución, pero si no aceptamos nuestra parte de culpabilidad, nunca vamos a encontrar solución. ¿Amén o amén? Entonces tenemos que aceptar nuestra parte de culpa. Y cuando nosotros aceptamos nuestra parte de culpa, reconocemos que somos pecadores, que nos hemos equivocado, y es cuando viene el Salvador a ayudarnos. Pero mientras que nosotros estamos echando de la culpa a otro, Cristo se queda aparte y dice, ¿cómo te voy a ayudar si tú no reconoces tu culpa? Tenemos que comenzar a reconocer que somos pecadores, y un pecador degenerado, o sea que va en aumento cada día más ese pecado, para que Cristo nos pueda ayudar. Entonces, no reconocer nuestra maldad es una forma de excusarse grandemente que utilizan muchas personas. Miremos lo que nos dice Isaías 64, verso 6. Lo que significa no reconocer la maldad ante Dios. Decir que nosotros somos santos, que nosotros somos buenos padres, yo soy buen hermano, yo soy buen hijo, yo no merezco lo que estoy pasando y ponerse como víctima. Eso es lo que utilizan muchas personas, se presentan como víctima de una situación. Y mire las justificaciones del hombre, lo que dice Dios sobre la justificación que nosotros hacemos. Isaías 64, 6. Y ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, o sea, malos, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, cuando tratamos de justificarnos y decir que somos buenos ante Dios, eso es trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En otras palabras, si nosotros actuamos de ponernos como víctimas, el Señor no nos puede ayudar. Tenemos que reconocer nuestra parte de culpa en todo momento para que Él nos pueda ayudar. Porque el Señor, como dijimos anteriormente, vino por pecadores. Él no vino por víctimas. Él vino por personas que reconocen su parte mala para que Él nos pueda salvar. Él solamente salva a las personas que reconocen. Es como un alcohólico. Vea, una persona que es alcohólica no se puede salvar de su alcoholismo si no reconoce en primera instancia que es alcohólico. Ya cuando la persona reconoce que es alcohólica, tiene 50% ganado. Y ya viene el otro proceso. De la misma forma, para que Dios nos pueda ayudar a nosotros, tenemos que reconocer que somos pecadores, que la culpa es nuestra. Ya tenemos el 50%. El otro 50% corresponde a nuestra conversión. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que somos salvos? La pregunta que comenzamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cómo somos salvos? En otras palabras, voy a invertir la pregunta, voy a ponerla de otra forma. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Perdón? Amén, así es. Muchos vienen a la iglesia simplemente por cumplir un requisito, ¿verdad? Falso, eso es un objetivo malo, vano. Otros van a una iglesia por recibir una bendición, la bendición de Dios, recibir un milagro de Dios. Motivo falso, indica que usted no es salvo. Otros simplemente para estar con los hermanos, porque los hermanos lo tratan bien, hay amor entre los hermanos, el pastor lo trata bien, la pastora lo trata bien. Entonces sentir el amor de Dios, ahí usted se siente bien en la iglesia, porque todos lo conocen y todos lo saludan. Objetivo malo, ese no debe ser el objetivo por el cual nosotros vamos a una iglesia. El objetivo para ir a una iglesia es el amor por Cristo, básicamente, para conocer más de Cristo, para apartar un tiempo. Nosotros vamos a la iglesia, es apartar un tiempo de intimidad para con Dios, para alabarlo, para conocerlo cada día más, porque la única forma de enamorarnos del Señor, de amar al Señor, es conociéndolo a Él, porque ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Y eso es lo que hacemos en la iglesia, presentar a Cristo. ¿Para qué presentamos a Cristo? Para que lo puedan conocer más y lo puedan amar. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros nos congregamos en una iglesia, es dedicarle tiempo a Él. Así como la novia, el novio se dedican tiempo. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, es dedicarle tiempo para conocer más del Señor y alabar su presencia. Y nos une el vínculo perfecto que es el amor. Nos une el vínculo perfecto con el amor, con Dios y con los hermanos. Entonces, el principal motivo que nos debe unir, nos debe abrigar para ir a una iglesia, debe ser el conocer más a Dios, o sea, el amor por Cristo. Ese debe ser el principal. Cuando usted tiene amor por Cristo, usted tiene que hacer 50% de su salvación ganada. Pero la salvación no es por obra.
sino por fe en Cristo. O sea, buscando de Cristo, la búsqueda completa de Cristo. Eso es lo que le da a ustedes la salvación.